Amén. Tremenda alabanza, ¿verdad, hermano? Tremenda alabanza. Y como decía nuestra hermana Estela, que no se cante solo en esta época, hermana. Aunque nos veríamos algo raro cantándolo a medio año, pero es muy linda la alabanza. Es muy linda. Noche de paz. Le voy a invitar, mis hermanos, que busquemos en nuestras Biblias. Miqueas, capítulo 5. Vamos a leer del versículo 1 al 4. Miqueas, capítulo 5, versículo del 1 al 4. El nacimiento del rey. El nacimiento del rey. Miqueas, capítulo 5, versículo del 1 al 4. Cuando usted lo tenga, me regala un fuerte amén. Miqueas en el Antiguo Testamento. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas. Ahí lo va a encontrar. Miqueas capítulo 5, versículo 1. Yo solo oigo la página. Bien, leemos juntos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice el Señor así: rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora serán engrandecidos hasta los fines de la tierra. Padre, en el nombre de Jesús. Venimos, Señor, esta hora a darle las gracias primeramente por la vida que nos ha prestado, Señor. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas que apartaron tiempo, Dios, para poder estar aquí en su casa, celebrando, Señor, esa fecha tan especial de su nacimiento. Padre, le doy las gracias, Señor, por la noche que nos permitió pasar el día de ayer. Gracias por su bendición, por su provisión, por su amor, por su misericordia. Ahora, Señor, háblenos. Enséñenos, Señor, a través de su palabra. Edifíquenos y fortalezcanos, Señor. Que no tome ninguna gloria a la carne, sino que toda la gloria, toda la honra y todo el honor sea para usted. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, mis hermanos. Fíjese que para poder conocer a una persona, hermanos, es muy importante conocer el contexto en el cual esta persona se ha desarrollado. Es muy importante conocer el ambiente en el cual esta persona ha crecido. Es muy importante conocer todo aquello de lo que ha estado rodeando a esa persona. ¿Por qué le digo eso? Y es que en muchos casos, hermano, nosotros celebramos la Navidad sin saber verdaderamente lo que estamos celebrando. Porque muchos creemos que la Navidad es una época para estrenar. Otros pensamos que la Navidad es una época para dar regalos. Otros pensamos que la Navidad pues es época de vacación, de aguinaldo, de recalentado. O sea, podemos imaginarnos de muchas cosas en cuanto a la Navidad, pero no sabemos verdaderamente qué estamos celebrando. Si usted se da cuenta, mi amado hermano, la palabra de Dios no enseña cuándo fue que nació el niño Dios. La palabra del Señor no enseña cuándo fue que Jesús nació. Porque aún si usted se va, dice la palabra de Dios, ahí en Mateo, da como referencia que fue allá por los años 5 o 6. Otros que 4 o 5. Lucas
que fue en el año 6 o 7, y parecería que ahí se están contradiciendo, ¿verdad? Y entonces, ¿en qué fecha nació? Y es que cada evangelio está tomando un parámetro diferente en cuanto al nacimiento de Jesús. Porque, por ejemplo, Mateo toma como referencia que Herodes el Grande era el rey. Entonces, Herodes se cree que muere ya por el año 4. Entonces, de allí viene y saca la fecha Mateo. Lucas toma como referencia el censo que hicieron. Entonces, si usted se da cuenta, son parámetros bien diferentes, porque Lucas toma el censo de Quirinio, en el cual por eso es que ellos andaban en Judea, en Belén, y ya lo vamos a ver más adelante, pero ellos toman como referencia que se dio esa situación, el censo. Mateo toma como referencia el reinado de Herodes. Entonces usted me puede decir, ¿y cuál de las dos dice que fue el 25 de diciembre? Ninguna de las dos, hermano. Porque la escritura no enseña eso. Es más, el 25 de diciembre, hermano, lo adoptó la iglesia allá por la época de Constantino, que fue cuando se legalizó el cristianismo. Allí fue que dijeron 25 de diciembre. ¿Y sabe por qué pusieron esa fecha? Porque en esa fecha estaba el solsticio de invierno, que es cuando el sol está más lejos del meridiano de Ecuador. Es cuando el polo norte está más oscuro. Entonces, en relación a ese evento y al Dios del sol, es que tuvieron la idea de adoptar el 25 de diciembre. No porque esa fecha fue que nació. Y son cosas que muchas veces no sabemos, pero que las andamos celebrando, hermano. Ahora, lo importante, hermano, no es la fecha, sino lo que nosotros verdaderamente celebramos. ¿Y qué es lo que nosotros celebramos? El nacimiento del Rey de Reyes y Señor de Señores, independientemente de la fecha que fue. ¿Se da cuenta lo importante que muchas veces es saber, hermano, más acerca de la Navidad? Porque muchos pelean, no es que Jesús nació el 25 de diciembre. ¿Dónde dice la Biblia eso? No, hay que el 25 de diciembre. No, hermano, si eso lo dijo Constantino. No es que así fue. Nosotros no celebramos la fecha. Nosotros celebramos el evento en el cual Jesús nació y se entregó por cada uno de nosotros. Eso es lo que nosotros celebramos. Ahora vamos a ver tres profecías bien importantes para que podamos aprender y darnos cuenta cómo estas profecías se pudieron cumplir. La primera que acabamos de leer está en Miqueas, donde dice que el Señor iba a nacer en Belén. Mire qué interesante esto, hermano, porque Belén era una ciudad que no tenía nada excepcional. Se puede decir que Belén era una ciudad pequeña, no tenía comercio, no tenía turismo, no tenía nada aquello que lo pudiera hacer diferente. Usted se da cuenta, aquí en este país hay municipios que son muy bonitos para el turismo. Hay municipios que son muy impulsadores de la productividad. Usted puede ver Soyapango. Soyapango parece la segunda capital del país, por la cantidad de empresas, por lo que se produce, por la población, por tantas zonas, por tantas cosas que hay a su alrededor. Se podría decir que es una ciudad muy productiva. Pero Belén no tenía nada excepcional. Pero fíjese qué lindo que el Señor, a pesar de que Belén no tenía nada excepcional, el Señor le escogió. Y le escogió desde el principio, porque no solamente Jesús nació allí, allí también nació el rey David. Si usted se va conmigo, vaya conmigo en su Biblia. Recuerde que es culto de estudio bíblico. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 4. Primer libro de Samuel, capítulo 6, versículo 4. Aquí está hablando
de cuando el Señor manda a Samuel a que vaya a buscar al rey heredero después de Saúl. Entonces Samuel se fue y llegó a la casa de Isaí y empezó a buscarlos a todos y pasaron uno por uno los hermanos hasta que apareció David. Y mire lo que dice: hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó, ¿a dónde llegó, hermano? ¿Se da cuenta de lo importante que esta colonia es? Que este pueblo es. ¿Se da cuenta, hermano, que a pesar de que no había nada excepcional, Dios puso su mirada sobre ellos? Porque de allí viene el rey David. Allí fue donde nació Jesús. Allí es donde el Señor escogió para levantar un gobernante. Mire lo que dice ahí más adelante. Volvamos allá a Miqueas. Mire lo que dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña, dice, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio hasta los días de la eternidad. Está hablando desde allí del reino eterno del Señor. Está hablando desde allí de que el reino del Señor va a ser para siempre. Y mira algo muy importante. Dice que Dios levantará un gobernante eterno. Recuerde algo bien importante. Israel, hermanos, no había tenido rey davídico desde que se dividió el reino allá por el año 569. Desde entonces el reino, perdón, 586, desde entonces el reino había quedado sin un rey davídico. Hasta Jesús. Hasta Jesús, el rey eterno. Y yo le quiero decir algo, hermano. Todo lo que Dios permite que pase, todo tiene un propósito divino. Esas cosas que muchas veces no entendemos por qué no suceden a nosotros, todo tiene un propósito divino. Ese problema, esa necesidad, ese trabajo, esa situación que estamos viviendo, todo tiene un propósito divino. Porque fíjese qué interesante. El niño Jesús nació en Belén por una razón. Y es que allá, por aquella época, estaba el emperador romano César Augusto. Y él mandó a hacer un censo de todos los judíos. Y lo importante aquí era que José era descendiente del rey David en Belén. Él era del lugar al que correspondía registrarse. Y el censo, hermanos, no es como lo hacen en la actualidad. Hoy pasan censando y le preguntan: ¿cuántas personas viven aquí? Tanto. ¿Y cuántos niños? Tanto. Y le preguntan a dónde usted vive. El censo en aquella época, usted tenía que ir de donde usted era. Quiere decir que si usted es de San Miguel, usted tenía que ir a San Miguel para que lo censaran. No lo podían censar aquí en San Salvador. Entonces, por eso fue que José tomó a María en el estado en el cual se encontraba, embarazada, ya casi a punto de dar a luz, porque tenían que ir allá a Belén, de donde era José, para poder ser parte del censo. Por eso fue que ellos salieron, por eso fue que dejaron Galilea y se fueron para Belén. Pues no porque así tenía que ser. Sí, la palabra de Dios enseña, hermano, que todo tiene un propósito divino. Todo. Ay, que no sé, que por qué me pasa a mí. ¿Cuántas veces nos hemos quejado de esa situación? Todo tiene un propósito divino. Lo bueno y lo malo, todo tiene un propósito divino. Segunda, mire, la segunda profecía, le voy a invitar que vaya conmigo a Isaías, capítulo 7, versículo 14. Isaías capítulo 7, versículo 14. Mire cómo dice la palabra del Señor. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Oiga, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, que si el traducido es Dios con
nosotros. Fíjese, desde el nombre Dios transmite la promesa a cada uno de nosotros de poder salvarnos. Desde el nombre, Dios con nosotros. Desde ahí el Señor transmite esa promesa de salvación. Y yo le quiero decir algo, hermano. José fue probado. José fue probado porque la rectitud de José fue probada. ¿En qué momento? Porque si usted se va a la palabra de Dios, el ángel no le avisó antes de que María quedara embarazada. Le avisó después de que estaba embarazada. Si el ángel hubiera ido antes y le dice, mira, tu novia María va a quedar embarazada, pero no te preocupes, lo que va a estar ahí no es de otro hombre, es del Espíritu Santo. Pero eso se lo dijo ya después de que estaba embarazada, hermano. Pero imagínese cómo fue José. Yo quiero que por un momento nos pongamos nosotros en el lugar, hermano. ¿Qué sentiría usted si le dicen su novia, la más pura, la más santa, la más buena gente, ese amor de su vida, viene y le dice, mira, estoy embarazada? Y no es tuyo, es del Espíritu Santo. No está fácil de creer, ¿verdad? Y eso fue lo que la María le fue a decir a José. Mira, fíjate que estoy embarazada. Y no es tuyo, es del Espíritu Santo. Pero ahí era Dios probando a José. Ahí era Dios probando el corazón de José. ¿Cómo iba a reaccionar José? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? No, vos sos una pécora. Eso es lo que probablemente dijéramos nosotros. Vos me andabas quemando la pata. Es que bien decía yo, esa carita de mosquita muerta. No, así que no se nos hubiéramos ido encima de la pobre María. Y es más, ahorita mismo le voy a decir a todos, porque la ley decía que si una mujer era infiel, la tal tenía que morir a pedradas. José tenía la ley a su favor. José podría haber hecho muchas cosas cuando María vino y le dijo, fíjate que estoy embarazada. Pero era Dios probando el corazón de José. La rectitud de José fue probada. En ese momento, cuando viene María y le dice, fíjate que estoy embarazada, José hubiera podido hacer cualquier cosa. Pero José no pensó en él. No pensó en su orgullo como hombre. No pensó en lo que los demás iban a decir, cómo los demás iban a burlar de él. Él no pensó en eso. Él pensó en María. Él pensó en el niño, sin saber todavía. ¿Y qué fue lo que hizo José? No, dijo, me voy a ir, voy a huir para que digan que yo soy el malo, para que a mí me echen la culpa y a ella no le pase nada, sino que digan, este abusó de la pobre muchacha y ahí la dejó embarazada y se fue. Esa fue lo que pensó José. Por eso pregunto, ¿qué hubiéramos hecho nosotros en esa situación? ¿Cómo hubiéramos actuado nosotros? Mira, hermano, y es que las situaciones difíciles hacen brillar los corazones rectos. Las situaciones difíciles hacen brillar los corazones bondadosos. Las situaciones difíciles hacen brotar lo mejor de nosotros. Yo me recuerdo, mis hermanos, para la época del terremoto del 2001. Estaba allá en la iglesia central y por el golpe, por el impacto, y fueron dos, hermanos, que había tenido. En el primero se abrió un centro de acopio en la iglesia. Hermano, se trabajaba toda la noche y todo el día recibiendo ayuda.
Va a creer toda la noche, hermano. Y usted como sabe, yo me quedaba. Y quedábamos recibiendo las bolsas y esas bolsas se empezaban a meter a donde antes era educación especial, una casa que estaba enfrente de lo que ahora está Betel. A donde ahora está Betel, antes había una casa y esa era la casa de educación especial, y ahí se empezaba a meter toda la ropa, hermano, toda la ropa. Y después los diferentes ministerios, los jóvenes, por eso yo siempre he dicho, los jóvenes son el motor de la iglesia. Los jóvenes subían y empezaban a separar la ropa de niño, de mujer, de hombre, de anciano. Empezamos a separar y a embolsar, hermano. Porque a la mañana siguiente salían todos los carros de la iglesia a dejar esa ayuda. Porque en los momentos difíciles hace brotar lo mejor de nosotros. Los momentos difíciles, cuando más nos apoyamos. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, quizás hemos estado enojados con un familiar, hemos estado molestos con algún amigo, pero si le sucede algo, ahí estamos nosotros dándole palabras de ánimo, palabras de aliento, y se nos olvida quizás por lo que estábamos enojados. Eso fue lo que sucedió con José. El momento difícil, ese momento que yo me pongo en el lugar de José y me imagino el dolor que él sintió, que le dijeran: mira, tu gran amor está embarazada. Yo me pongo en el lugar de José, el trago que debe haber sentido. ¿Y de quién será? ¿Con quién se metió esta? Pero José dijo: no importa lo que yo sienta. No importa lo que a mí me duela, yo me voy a ir para que me culpen a mí y ella pueda tener al niño. Fíjese qué interesante, hermano, porque allí pareciera ser que no pasaba nada, pero si usted se da cuenta, en Isaías capítulo 7, versículo 14, ahí está la profecía y la vamos a ver cumplida. Vámonos a Mateo capítulo 1, versículos del 18 al 23. Mateo capítulo 1, versículos del 18 al 23. Mateo capítulo 1, versículos del 18 al 23. ¿Lo tenemos, hermano? Mire lo que dice allí la palabra de Dios. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José. ¿Qué es desposado? Comprometido, ya dado en matrimonio. Porque aquí quiero que aprendamos algo, hermano. El noviazgo no es bíblico. No es bíblico. La palabra es desposado. O sea que el momento que una persona se acercaba a alguien es porque existía el deseo, el propósito de poderse casar. No solo era de pasarla bien. Vamos a probar, pues a ver qué sale. No era así. El desposado era cuando ya se había ido a pedir la mano de la muchacha y el novio se iba a preparar todo lo necesario para poderle dar a ella lo que necesitara, lo que mereciera cuando se casaran. Tenía 1 año. Por eso es muy importante la costumbre, para poder conocer de costumbre bíblica, para poder entender los pasajes. Porque cuando estaba desposado es que ya estaban comprometidos, ya estaba el enlace, ya solo él estaba preparando todo para poderle dar a todo a María. ¿Cuándo le viene a decir que está embarazada? Imagínense bien, vamos a ir leyendo más adelante. Dice: antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Lo que le decía, los momentos difíciles hacen brotar lo mejor de nosotros. Porque dice ahí el versículo 19, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sus sueños y le dijo. ¿Cuándo le dijo eso, hermano? ¿Antes o después? Después, porque él dijo que ya se iba, para no infamarla. Entonces ahí dice, le apareció un ángel y le dijo: José, el hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, por lo que en ella está engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús,
porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una mujer concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. La palabra de Dios nos enseña, hermano, que se cumple. Porque esta profecía venía desde allá, en Isaías, allá en el Antiguo Testamento, y se vino a cumplir ya en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a ver la tercera y última, que nos enseñan, en primer lugar, estas tres profecías que nos enseñan, en primer lugar, el lugar donde el Señor iba a nacer, una ciudad pequeña, sin nada excepcional, pero que ahí escogió Dios para que Él pudiera nacer, que fue en Belén. Segundo lugar, que el niño iba a nacer de una mujer virgen, porque era engendrado el Espíritu Santo. Y el tercer lugar, el reinado del Señor sería y es eterno. Vámonos en su Biblia. Nos vamos a ir allá a Isaías capítulo 11, versículo 1. Isaías capítulo 11, versículo 1. ¿Ya lo tenemos, hermano? Espérame, que yo falta. Mire lo que dice ahí. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Fíjese que en el primer versículo dice que saldrá una vara del tronco de Isaí, hablando acerca del linaje de David. ¿Quién fue Isaí, hermano? El papá de David. Y de ahí está haciendo referencia y dice que van a ser un vástago. Vástago es un título mesiánico en el cual Jesucristo se ve cumplida esa promesa. Vástago. Ahora el versículo 2 dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Fíjese que aquí hay algo bien importante, hermano. Porque aquí le está diciendo que sobre él va a estar el Espíritu de Dios. Y si usted se da cuenta, en el Nuevo Testamento, al momento de que bautizan al Señor, dice esa profecía cumplida. Vámonos a Lucas capítulo 3, versículo 22. Lucas capítulo 3, versículo 22. Fíjese lo que dice ahí, Lucas capítulo 3, versículo 22. Dice: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma vino, y una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Sobre quién descendió el Espíritu Santo en ese momento? Sobre Jesús. Y es lo que estaba diciendo Isaías, que sobre él iba a reposar el Espíritu de Dios, sobre él iba a reposar el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de temor de Jehová, sobre él. Fíjese cómo la palabra de Dios se va cumpliendo, hermano, porque ahí también ilustra la paz que va a gobernar el Señor, el Mesías. Vámonos nuevamente a Isaías. Isaías capítulo 11, vámonos nuevamente. Es que cuando usted se mete a ver esto, hermano, se va a dar cuenta que la palabra de Dios es tan, pero tan veraz, hermano. ¿Y cómo se va cumpliendo? Mire lo que dice el versículo 3, Isaías capítulo 11, versículo 3. Y él dice, oiga bien, le hará entender diligente el temor a Jehová. No juzgará según la vida de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Versículo 4. Fíjese que aquí está haciendo referencia al reino milenial. Al reino milenial dice, y oiga bien,
sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con él el espíritu de sus labios matará al impío. Y ahí si usted sigue leyendo, hermano, se va a dar cuenta, puede leer hasta el versículo 9. Ahí se va a dar cuenta cómo está explicando que sería la tierra, donde dice que los animalitos se van a llevar bien. Porque si usted lo mira ahorita, hermano, yo cuando salgo a pasear mis perros, yo parezco Aarón, pero no el hermano Aarón. No voy con un teclado, voy con una vara, hermano. Voy con una vara. ¿Por qué? Porque salen otros perros y se le vienen encima. Entonces allá me pongo yo como que, oye, espadachín, hermano. ¡Ja, ja, ja! Pues sí, porque hay que, si no ando la vara, tengo que usar piedras imaginarias. ¿Usted sabe lo que es la piedra imaginaria, hermano? Sí, ¿verdad? Hay que usar piedras imaginarias. Pero yo llevo la vara. Porque en lo que agarro la piedra imaginaria se me sueltan los perros. Pero fíjese que dice que en esa época los animalitos ya no van a pelear. Van a estar en paz. ¿Y a dónde se mira cumplido eso? Vámonos a Apocalipsis, capítulo 21. Versículo 4. Y ahí, hermano, dice de que ya no van a atacar a Israel. Fíjese qué bonito ahí. Apocalipsis 21, 4. ¿Lo tenemos, hermano? Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo juzgo nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Las naciones como Asiria ya no van a atacar a Israel. Ya va a haber paz. Eso es allá en el reino milenial. Allá. Pero si usted se da cuenta, desde el principio podemos ver que el nacimiento del rey tuvo un propósito. Que el nacimiento del rey tuvo un propósito. Y ese propósito muchas veces nosotros lo desconocemos. Porque el propósito de la Navidad, hermanos, el propósito de la Navidad no es los estrenos. El propósito de la Navidad, hermano, no es el venir y recibir regalos. El propósito de la Navidad no es poner luces, poner nacimiento. El propósito de la Navidad, mis hermanos, es celebrar el nacimiento del Rey. El propósito de la Navidad, hermanos, es celebrar el nacimiento de aquel que se entregó por amor a cada uno de nosotros, que dejó su trono de gloria para venir a la tierra a morir por nuestros pecados. Imagínese, hermano, ese niño que nació en un pesebre. Ese niño al cual llegaron unos sabios. Porque no dice magos la palabra. Sabios. ¿Y por qué dicen que tres? Ay, no dice tampoco. ¿No? ¿De dónde se cree eso? Por los regalos. Oro, incienso y mira, pero no dice cómo lo trajeron. Pero nosotros, la tradición, la costumbre, hemos ido poniéndole más cositas y se nos olvida el verdadero propósito de la Navidad. Se nos olvida que fue ese niño que desde el principio vino enseñando humildad, que por cuestiones de un censo no nació donde tenía que nacer en Galilea, sino que fue a nacer en Belén, según dice la palabra de Dios, para que se cumpliera la profecía. Que pudiendo nacer quizás en una casa de lujo, vino a nacer en un pesebre, porque debido al censo
debido a la cantidad de gente que había llegado, es que estaba lleno todos lados. Por eso fue que no hallaban dónde dormir, por eso fue que no hallaban dónde pasar la noche, porque debido a la cantidad de gente que había llegado a censarse, es que no había lugar. Y tuvo que venir y dar a luz en un pesebre, pudiendo haber nacido en un palacio como el rey que es. Mas sin embargo a él nace en ese lugar, se empieza a preparar, se empieza a fortalecer, dice la palabra de Dios, que crecía en estatura y sabiduría. Como cualquier niño, yo me imagino a Jesús jugando con tablitas, porque José era carpintero, jugando con tablitas. Quizás José le había hecho un martillito y jugaba de pegarle las tablitas. Quizás hacía casitas de madera. Me puedo imaginar que si José salía, el niño lo acompañaba. Porque él fue 100% Dios, 100% hombre. Me imagino que José le tiene que haber enseñado lo básico, igual que María. Pero ese niño fue creciendo, se fue preparando para ejercer un ministerio. Y cuando llegó el momento que dice que estaban allá en unas bodas, que es donde se realiza el primer milagro, cuando él viene y se acaba el vino y dice a la mamá, díganle a Jesús. Y Jesús le dice, ¿qué te pasa? Mi tiempo todavía no es. Y ahí es donde viene Jesús y hace el primer milagro y convierte el agua en vino. Y empieza a caminar y empieza a ayudar, empieza a enseñar a la gente. La gente lo llegaba a buscar porque andaba buscando sanidad. Le devolvía la vista a los ciegos, le sanaba a los mancos, a los paralíticos. Jesús andaba sanando a los endemoniados, andaba sanando a medio mundo, les andaba predicando, les andaba ayudando, les andaba dando de comer. Ese niño que había nacido en el pesebre les andaba dando de comer, y cuando no había, él multiplicaba los panes, él multiplicaba los peces para que a la gente no le faltara nada. Y cuanta persona le buscaba, él le ayudaba. Sanaba a los ciegos. Levantaba a los muertos. Y había gente que por sus propios medios trataba de llegar a él, como la mujer del flujo de sangre, porque dice que estaba bien lleno, y él como pudo tocó el borde del manto del niño que nació en el pesebre. Y esa misma gente a la cual le había ayudado, esa gente a la cual él se había entregado, esa gente a la cual él había protegido, a la cual la gente que lo había recibido cuando él iba con mantos y con palmas y con cánticos, esa misma gente fueron los que aprobaron su muerte. En el camino él fue levantando hombres, fue levantando discípulos, fue levantando apóstoles. Pero cuando llegó el momento de decidir entre Barrabás y él, la gente pidió que él soltaran a Barrabás. Pero recuerde lo que mirábamos. Todo lo que pasa, todo lo que sucede, todo lo que nos pasa, todo lo que nos sucede, tiene un propósito divino. Y el propósito divino se estaba cumpliendo porque él tenía que llegar a la cruz. Pero yo me pongo en lugar de Jesús, ¿cómo se habrá sentido él? ¿Se puede imaginar usted si a nosotros nos duele que no nos den las gracias cuando hacemos un favor? ¿Cómo se habrá sentido Jesús que la misma gente que le ayudó, esa misma gente lo traicionó? El dolor.
de Jesús viendo ese manco que está ahí. Ese manco yo lo sané y hoy levanta la mano para decir que salga Barrabás. Ese ciego que allá andaba tirado, hoy viene y me está viendo que me van a crucificar y no dice nada. Y llega el momento, hermano, en el cual allá en el Getsemaní está llorando en su angustia, en su dolor. Y dice que eran gotas de sudor como gotas de sangre. Y estaba leyendo yo un documental que dice que eso sí puede ser así. Y dice los puntos médicos acerca de la muerte de Jesús. Y dice que era tanta la angustia, tanta el dolor, que sí pudo haber sido así. ¿Se puede imaginar la angustia, hermano, de saber que va a morir? Y no solo que va a morir, todo lo que va a pasar. Y cuando llegan y lo arrestan, y sale Pedro de protector con el corvo queriéndolo proteger. Y él le dice: Pedro, calmate. Calmate, Pedrito. Y se lo llevan arrestado, hermano. Y se empiezan a burlar de él. Lo empiezan a golpear. Lo empiezan a golpear con látigo, hermano. Si el chilillo duele, imagínese un látigo. Es un chilillo que le ¡zum! Y cuando pegaba, como ardía, hermano. ¿Se puede imaginar el látigo? Y el látigo llevaba unos huesos incrustados para que cuando la fuerza pegara aquí en la piel, se metiera la piel, y cuando lo jalaban, jalaba piel. ¿Se puede imaginar ese dolor? Si usted siente que se le salen las tripas cuando se parte el dedo partiendo cebolla, el dolor que sintió Jesús, ¿se lo puede imaginar? Hermano, cuando se burlan de él, lo empiezan a golpear. Cuando le ponen esa corona de espinas, que cada espina era así más o menos, hermano, y se le incrustaban en la piel. ¿A cuánto ya se les ha metido una espinita en el dedo? Vea que duele. Y usted está seguro, va, que le den incapacidad. Mire, ¿se puede imaginar las espinas que le metieron a Jesús en el cráneo? En el cráneo. Cuando lo costaron sobre esa cruz, hermano, cada clavo, el tamaño que tenía, le traspasaron sus manos, le traspasaron sus pies, y él no dijo nada por amor. Y eso es lo que nosotros celebramos, hermano. El nacimiento de ese rey que se vino a entregar por nosotros. El nacimiento de ese rey que nos amó y nos ama y nos va a seguir amando como nadie nos va a llegar a amar en la vida. Porque yo le puedo decir algo: usted puede amar mucho a su hijo, puede amar mucho a su padre, puede amar mucho a su esposo, a su esposa, pero no va a ser capaz de aguantar lo que Jesús aguantó por amor a usted y a mí. No vamos a ser capaces. Mas sin embargo, Jesús llegó hasta el final y no le importó. Y eso es lo que nosotros celebramos el 25, hermano. No el solsticio de invierno, sino la fecha que se estipuló para celebrar el nacimiento de aquel que vino y se entregó por nosotros, de aquel que nos amó como nadie nos ha amado. Porque yo le quiero decir algo. Jesús, hermanos, y me gustó esa frase que la leí. Dice: Jesús no pasó por una chimenea para darte regalos. Pasó por una cruz para darnos salvación y vida eterna.
porque a cualquier situación Jesús es la solución. Vamos a orar en esta hora, mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesús le damos las gracias. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias por su amor. Porque, Señor, a pesar de todo lo que nosotros somos, usted nos ama. Gracias, Señor, porque vino a la tierra, porque dejó su trono de gloria, pero vino a la tierra a morir por nosotros. ¿Quién irá? ¿A quién enviaremos? Dice la palabra: heme aquí, envíame a mí. Gracias, Jesús, por venir a morir por nosotros. Gracias, Padre. Y en esta actitud de oración yo le quiero invitar a usted, amigo o amiga que está con nosotros y que aún no ha recibido a Jesús, que esta noche pueda tomar la mejor decisión de su vida y abrirle las puertas de su corazón a Cristo. No estamos hablando de una iglesia, no estamos hablando de una religión, estamos hablando de abrirle las puertas de su corazón a Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, queremos orar en esta hora, Señor, por nuestras vidas. Que no se nos olvide, Señor, el propósito, el verdadero propósito de la Navidad. Que no es en andar para arriba y para abajo, Señor, sino celebrar el nacimiento de aquel Rey que nos ama y nos ama tanto que se vino a entregar por nosotros. Señor, ayúdenos a valorar lo que usted nos ha dado. ¿Cuántas personas, Señor, en esta época quisieran estar con su familia celebrando la Navidad? Y nosotros que quizás tenemos esa posibilidad, que quizás tenemos esa bendición, preferimos, Señor, celebrarla con amigos. Padres que dejan a sus hijos, que dejan a sus esposas, hijos que dejan a sus padres, madres que dejan a sus hijos por andar celebrando. Y se nos olvida verdaderamente cuál es el propósito, Señor, de la Navidad. El poder pasar en familia, el poder compartir y agradecer todo lo que usted nos ha dado, Señor. Gracias, Señor, por cada una de las familias aquí presentes. Por aquellos, Señor, que tenían en sus planes el poder venir, pero por una u otra razón no pudieron estar acá con nosotros, Señor. Oro también para que usted les bendiga. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque su palabra nos enseña cómo una a una se fueron cumpliendo sus profecías, Dios. Y las que aún faltan por cumplirse, Señor. Porque tenemos la fe, tenemos la certeza y la convicción que un día, Señor, estaremos cara a cara con usted. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo.